medida que nos seguimos, se siguen sumando nuevas empresas, nuevas personas a este webinar. Tenemos un importantísimo tema que se llama COVID-19, el contagio económico sobre el Perú. Bueno, les agradezco a todos su participación a este nuevo ACI Meeting. Un par de mensajes muy breves nada más. Van a poder todos encontrar en la barra inferior, una vez muevan el mouse, la opción de chat, en el caso que deseen trasladarle a Víctor cualquier pregunta. Víctor Albuquerque, quería aprovechar para trasladarle nuestro agradecimiento desde ACI por tomarse el tiempo de acompañarnos el día de hoy y trasladarnos la información que hoy en día es tan relevante y que por ahí nos tiene a muchos de nosotros bastante preocupados, ¿no? Se han lanzado por ahí algunas noticias sobre el impacto de la situación en el PBI. Y bueno, Víctor, espero pues nos puedas esclarecer una serie de dudas que tenemos. Muchas gracias, Víctor, y bueno, un fuerte aplauso desde nuestro lado por tu espacio. Y nada, te dejo con los asociados de ACI. Muchas gracias, Víctor. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, gracias por haberme invitado a esta presentación virtual para CEI en este contexto de adelanto de extensión, en todo caso, de cuarentena, ¿no? En el que ya estamos casi 2 semanas. Todo ha ocurrido desafortunadamente muy rápido, demasiado rápido. Estas presentaciones hay que actualizarlas prácticamente todos los días. Estamos hablando de que ya superamos los 550,000 casos confirmados a nivel mundial, de algo que empezó por aquí en una ciudad del tamaño de Lima, de Wuhan, de 11 millones de habitantes, y que se extendió rápidamente por todo el planeta, y donde hoy día se podría decir que Estados Unidos es donde tiene una mayor propagación, ¿no? Ya incluso hay hoy día más casos detectados en Estados Unidos que los que hubo en el pico en China, ¿no? Les decía que esto ocurrió sumamente rápido, bastante rápido. En las últimas 3 semanas, de manera particular, el entorno económico se vio muy afectado. A nivel local y global en general, todo ha cambiado. No solamente fue el caso de China, que estaba en cuarentena, ya muchas más economías a su vez han ido pasando a este contexto de cuarentena rápidamente, y los mercados internacionales desafortunadamente sufrieron bastante por este tema. Estamos hablando de que las reservas a los restaurantes a nivel internacional, por ejemplo, cayeron fuertemente en muy poco tiempo. Miren, 9 de marzo apenas. Estamos hablando que en 2 semanas todo el entorno en esta industria cambió. Las visitas a los complejos de retail también se desplomaron, como pueden ver aquí, en apenas 2 semanas, muy fuerte en términos generales. Este indicador mundial de órdenes de compra de la manufactura, por ejemplo, también se vio bastante afectado. Cuando vean este indicador, los PMIs, van a ver que cuando está arriba de 50 puntos significa que hay un nivel de crecimiento o de recuperación. Cuando lo vean debajo de 50, significa que las cosas están complicadas. Apenas en febrero, la mayoría de economías estaban mostrando niveles en 50 o arriba. Para marzo, todo se desplomó. Todo cayó de manera muy abrupta, desafortunadamente. Y eso tiene un impacto directo sobre los precios de los commodities, por ejemplo, ¿verdad? Especialmente los commodities que están vinculados con la industria. Nosotros somos un productor, el segundo productor más importante del mundo en el caso del cobre, y se notó esa pegada. La línea azul que ven acá, ese es el precio del cobre, y pueden ver cómo ha pasado en todo este tiempo y ha caído alrededor de 25% desde comienzos de año.
El oro ha podido como activo refugio resistir mejor y más o menos se ha defendido, incluso en momentos con niveles mayores a los inicios de año. Digamos, algo ha permitido compensar, pero el resto de otros metales que son industriales y no preciosos, que son plomo, zinc, estaño, han sufrido en una magnitud muy similar al caso del cobre. En el caso del petróleo, de manera particular, los desplomes han sido mayores al 60%. ¿Por qué el petróleo ha sufrido más? Porque adicionalmente a los problemas, digamos, derivados de este contexto de cambios por el coronavirus, se vio afectado por el mal relacionamiento entre los miembros de la OPEP con otro actor importante que es Rusia, que no se han puesto de acuerdo para reducir la producción mundial de petróleo y de esa manera sostener un poco los precios arriba. Eso ha sido el mayor efecto. ¿Qué sufre en este contexto? Sin duda, las clasificaciones de riesgo país de todas las economías latinoamericanas. Somos países productores de commodities, entonces eso nos pega directamente. Y como pueden ver, desde inicios de año, todos estábamos aquí, en estos rangos más o menos, unos mejor que otros, y todos nos hemos visto superados rápidamente en términos de clasificación de riesgo, ¿no? Entonces, eso es la implicancia directa que en su momento nos va a pegar sobre los costos de financiamiento cuando queramos levantar capitales, desafortunadamente. Eso es por el plano internacional. En el caso del plano local nada más, creo que lo que deberíamos tomar en cuenta es, y es la gran pregunta, sobre todo que nos hacen clientes desde afuera, es cómo entender lo que hizo el gobierno peruano. ¿Por qué a veces nos dicen, ¿por qué ese apuro para reaccionar tan rápido con estas medidas tan drásticas como el aislamiento social obligatorio inicialmente por 15 días y que ahora ha sido extendido para hacer un total de 28? La mejor manera de entender este asunto, creo, es de esta manera. Tenemos el gran problema de por qué Perú actuó tan rápido, es nuestra capacidad de atención limitada en nuestro sistema de salud. No podemos darnos el lujo de que esto escale porque nuestro sistema de salud no tiene la capacidad para atender estos problemas. ¿Cómo se entiende estas limitaciones de capacidad? Lo que ven aquí es cómo está compuesto la severidad de los casos de COVID-19 en el caso peruano, ¿sí? Y lo que pueden ver aquí es que del total de casos, cerca del 2% ha fallecido, un 84% no ha requerido hospitalización, es decir, puede estar en su casa recuperándose, pero un 14% ha requerido algún nivel de hospitalización. ¿Qué significa ese 14% finalmente? Significa que con ese porcentaje, si llegáramos, por ejemplo, a alcanzar alrededor de 2.000 a 2.500 casos, simplemente por los ratios de hospitalización, nuestro sistema de cobertura de camas colapsa. ¿Por qué les digo? Porque en general en toda digamos, el sector salud peruano, incluyendo el sector privado y el sector público, estamos hablando de que no tenemos más allá de 600 camas UCI. Estas son las camas especiales de cuidados intensivos. Ahora, no significa que estas 600 se pueden utilizar, ¿verdad? Porque hay unas que ya están digamos, atendiendo pacientes por otras enfermedades ya preexistentes. Se podrá utilizar apenas unas 250, ¿no? Entonces, máximo, quizás, yo diría más bien alrededor de 200. Esas limitaciones hacen que, por ejemplo, cuando tengamos estos niveles de casos, va a ser muy complicado atenderlo. Por eso se entiende la decisión del gobierno peruano de atacar mucho más rápido el problema. Ahora, esto ha sido muy costoso para todos. Este aislamiento social está siendo muy costoso para todos. Hoy, desafortunadamente, solo la mitad de la actividad económica tiene algún tipo de operación y ni siquiera es con normalidad. Yo diría que buena parte está operando a un porcentaje muy básico, salvo las industrias esenciales en esta crisis. Un sector clave para nosotros, como el sector minero, por ejemplo, está reduciendo su producción de manera muy rápida para atender las medidas del gobierno. Y esto incluso aplica a este sector que ya de por sí muchas de sus minas viven en aislamiento social.
porque simplemente están en unas zonas en las que tienen sus propios campamentos y podrían manejar mejor esta situación, pero también han sido afectadas por esta medida. Una reciente encuesta de Ipsos Perú arrojó que el 18% de los adultos en las ciudades se encuentran trabajando actualmente, fuera de casa, ¿no? O sea, algunos trabajan, digamos, como amas de casa en general. Ahora, sectores que han sido golpeados particularmente fuerte por esta crisis, sin duda, son el turismo, todo el tema hotelero, restaurantes, aviación comercial, han sido los que han tenido las mayores pegadas, sin duda. Las pymes, que viven con el día a día, su capital de trabajo, el retail, que no está vinculado a alimentos, yo diría que son los sectores que drásticamente han visto afectada su actividad económica. A pesar de lo duro que ha sido esto para todos, en términos, o que está siendo duro para todos en términos de medidas, es interesante encontrar que han sido mayoritariamente aprobadas por la población. En una encuesta también de Ipsos, el 83% dice que aprueba las medidas del gobierno e incluso un 95%, ojo, dice que aprueba la declaración del aislamiento social obligatorio. ¿Cómo se entiende esto? Que mayoritariamente más del 80% de los peruanos consideran que el nivel de amenaza de este virus para el país es entre alto y muy alto. Ahora, yo les decía, ¿por qué es una medida tan dolorosa para el Perú esto? Pues creo que aquí está súper claro de por qué resulta de esta manera. El 31% de los peruanos está declarando en este momento que no está trabajando, pero tiene un trabajo habitual. O sea, sí cuenta con un trabajo, pero no lo está haciendo. Hay un 25% que no digamos, no tienen funciones económicas fuera del hogar, en todo caso. Y aquí está ese 18% que les mencionaba. Un 8% que sale a trabajar autorizado por el gobierno, un 8% que dice que está trabajando por mecanismos tipo teletrabajo, y hay un 2% de peruanos que se la juega, que dice, bueno, no tengo autorización para trabajar, pero tengo que salir, tengo que hacerlo para llevar el pan, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo de alguna manera. ¿Por qué es particularmente preocupante esto? Porque recuerden que el 70% de nuestra fuerza laboral es informal, ¿no? Entonces, ese es el gran problema para nosotros. Y aquí lo pueden ver de manera clara cuando vemos entre los niveles de los segmentos populares D y E, qué tal está su nivel de abastecimiento para la cuarentena, que empezó hace casi 2 semanas. Solamente un 36% dice que están parcialmente abastecidos con dinero para comprar en general. Miren esto, 48% declara que están solo parcialmente abastecidos o no están abastecidos, pero no cuentan con dinero para comprar. Esto es lo que sucedió, digamos, cuando este problema apareció así súbitamente, ¿no? O sea, la mitad de la gente del nivel D y E vieron ese problema. Cuando uno ve esto, más o menos el D y E es casi la mitad de la población, entonces es la mitad de la mitad, estamos hablando de 1 de cada 4 peruanos que, digamos, ha tenido o incluso sigue teniendo problemas para poder abastecerse en general. Ahora, el gobierno rápidamente implementó algunas medidas para poder atender estos problemas. Por ahora, en apoyo, estimamos que esas medidas suman o equivalen a alrededor de 1.7% de nuestro PBI. Están algo lejos de las medidas que han dado otros países o que están declarando, porque estos están ocurriendo prácticamente en tiempo real mientras conversamos, están siendo algunos mucho más agresivos, pero creemos que ha reaccionado de la manera quizás que podía de alguna manera, ¿no? Entonces, hemos visto algunas medidas que ya están entrando en marcha. Ayer el presidente comunicó algunas adicionales. Yo diría que la más relevante de estas medidas en este momento no tiene que ver tanto con su relevancia sobre en los tamaños de cuánto dinero está comprometido, sino creo que porque apunta particularmente a los hogares más vulnerables, que viene a ser este bono de 380 soles que le dio inicialmente a 2.700.000 familias y que ayer anunció que también se incorporaban alrededor de 800.000 familias de sectores de nivel independiente.
¿Por qué menciono que esto es importante? Porque este monto de casi 1.500 millones de soles va a permitir cubrir con estos bonos de 380 soles alrededor del 60% de la canasta muy básica, que necesita hoy una familia vulnerable para pasar la quincena, al menos la primera quincena. Es muy probable que el gobierno va a hacer anuncios para que esos bonos puedan incrementarse, ¿sí? De continuar, digamos, los problemas. Aparte de eso, yo diría que hay otras medidas. Quizás ha llamado mucho mucha la atención el tema de la CTS, el retiro parcial hasta 2.400 soles. Va a depender, yo soy algo escéptico de que pueda tener un impacto mayor, ya más allá de los retiros que se han dado. Por otro lado, ha habido otro tema de la suspensión del aporte FPS del mes de abril. Como se pueden dar cuenta, varias de esas medidas, por ejemplo, el tema de la CTS o el de la AFP, no son variables que están directamente relacionadas con costo fiscal, ojo. Eso es plata de los trabajadores, ¿no? Le están diciendo, llévatelo antes, dispón antes, ¿no? Entonces, cuando uno separa más o menos de estos 13.000 millones, yo calculo que más o menos alrededor de 5.000 millones corresponden a medidas que no están relacionadas con costo fiscal, ¿no? Solamente el resto, los otros 8.000 millones, sí tienen algún tipo de implicancia fiscal. El resto es dinero que se le está facilitando a las familias que dispongan. También hay algunas medidas de soporte económico, inicialmente más agresivas en el caso de las MIPES, pero creo que entre lo que salió ayer durante la mañana y en la noche también, a partir de las medidas del Banco Central, vamos a ver algunas medidas muy relevantes dirigidas especialmente para la mediana y gran empresa, ¿no? La que a mí me ha parecido bastante audaz dentro de las que ya se han publicado está relacionada con el que se permita algún esquema de subsidio a la planilla de las empresas, ¿sí? Independientemente de su tamaño, ¿sí? Me preocupaba que la medida fuera solamente para un tipo de empresas. Aquí se estima que más o menos esto va a implicar recursos por 600 millones de soles. Lo que están haciendo aquí en estricto es, si ustedes tienen trabajadores cuyo salario sea menor a 1.500 soles mensuales, el gobierno les da un subsidio de 35%. Es decir, vayámonos al tope, ¿no? Al que gana 1.500. No, ustedes le tendrían que pagar 975 soles y la diferencia le va a resultar abonada por SUNAT. De vuelta, es la palabra. Le va a hacer una devolución por SUNAT de ese diferencial. Eso es lo que se está atacando y con eso se estima que más o menos se va a poder atender a un rango que va entre el 40 y el 50% de la planilla formal. ¿A quienes les puede beneficiar de manera directa? Yo diría el retail, por ejemplo, que atiende mucho, ¿no? El tema de supermercados, todo eso, probablemente van a tener los mayores niveles de compensación. Esa es una medida que me parece audaz. Personalmente hubiera elevado el mínimo de los 1.500 lo hubiera elevado un poco, pero bueno, estamos partiendo por algo. Ha habido otros esquemas también de temas de alivio tributario y cosas que se van a ver más adelante. Ahora, una pregunta que me hacen de afuera es, ¿y Perú también por qué tiene esta capacidad? ¿Por qué está generando recursos cuando ven a Colombia, a Ecuador con problemas para hacerlo? La respuesta es esta. Tenemos esa capacidad financiera porque hemos podido ahorrar de manera disciplinada durante muchos años, ¿no? Lo que a veces algunos políticos no entienden, ¿no? Cuando uno les habla de disciplina fiscal, ¿no? Para esto uno ahorra, para estos momentos, para problemas, para desastres naturales, para terremotos, para ese tipo de situaciones complejas. Seguramente nunca cuando se diseñó esto se pensaba que iba a ser para una pandemia, ¿no? Pero para esto es que se ahorra en términos generales. Porque Perú tiene unos niveles de deuda pública como porcentaje de su PBI bastante bajo. En la región somos el más bajo, solo 27%. Nuestra deuda pública equivale al 27% del PBI peruano. Chile tiene 29%, Colombia también, Brasil, Argentina, miren, 100% en deuda, ¿no? Entonces, y si quitamos el ahorro público, incluso esa deuda es de 14%. ¿Por qué eso es muy importante? Porque si ustedes le quitan los ahorros públicos, o sea, los ahorros estatales,
aquí está la diferencia, terminan con 13 puntos del PBI. 13 puntos del PBI en ahorros públicos. Aquí está todo, ¿ah? Fondos de estabilización fiscal, activos de contingencia, todo ese dinero de los gobiernos regionales que nunca utilizan, ¿se acuerdan? Porque no saben hacer los programas de inversión, ese dinero también está acá. Todos esos ahorros suman 13 puntos del PBI. Y el gobierno por ahora está comprometiendo no más de 1.7% del PBI equivalente. Yo diría no más porque, como les contaban, hay parte que es dinero de la gente, ¿no? Dinero de la gente. Entonces, eso creo que es bastante relevante por ahora en términos de que por qué Perú puede actuar y no tiene que llegar necesariamente a endeudarse, ¿sí? Y no creo que superemos ese límite que nosotros mismos nos hemos impuesto de no pasar la deuda más allá del 13% del 30% del PBI. Eso va a servir. Por otro lado, también nuestras reservas internacionales como porcentaje del PBI son las más altas, 30%. Eso nos ha ayudado, por ejemplo, en temas de devaluación. En el peor momento hasta ahora de la crisis, la devaluación fue de 7.5% en el sol peruano respecto del dólar. Eso es clave. Ahora eso va a ir mejorando, ¿no? ¿Qué esperar hacia adelante para el mundo, para el Perú en términos generales? Creo que una cosa importante para tomar en cuenta aquí es que esto es muy, muy fuerte. No hemos tenido, algo está pasando con mi pantalla que se están generando unas rayas ahí. No sé qué sucede. David, tú no estás jugando, ¿no? este, digamos que va a haber una recesión global importante, creo. Eso es algo que es casi inevitable. La mayoría de especialistas a nivel mundial consideran que esto va a ser mucho peor que lo que vimos en el 2008-9. En el 2008-9 pueden ver ustedes cómo la crisis financiera global nos llevó de crecer 3% y el mundo pasó a estancarse. Esta vez el mundo estaba creciendo a 2.8 y desafortunadamente lo que se observa es que vamos a mostrar una caída de 1%. Va a ser mucho más fuerte, porque incluso este gráfico esconde que aquí la crisis ocurrió en agosto. Entonces realmente la comparación más válida es cuando el mundo crecía más o menos a una tasa de alrededor del 5%, 5.5%. Entonces la caída es mucho más drástica realmente que en aquella ocasión. Desafortunadamente, las medidas de aislamiento van a durar bastante, creemos. Van a durar buen tiempo con diverso grado de exigencia y esperamos que la verdad en muchas partes del mundo, incluso hasta junio, se estén dando niveles de cuarentenas temporales. O sea, eso es algo que parece que va a continuar. Un reinicio gradual de las actividades económicas. Estamos esperando que por la reacción de los bancos centrales mundiales no generemos un riesgo sistémico sobre la economía global, pero creo que sí algunas industrias van a tener daños estructurales. Me explico. Industria de aviación comercial en el mundo. Sí, yo creo que vamos a ver a los gobiernos tratando de salvar a sus empresas, a sus aerolíneas, por ejemplo. Ya el presidente Trump ha anunciado también programas muy directos para lo que es hotelería, restaurantes. Bueno, no sé si en parte porque él está en ese negocio, pero bueno, también está de alguna manera, todo el mundo reconoce que es uno de los sectores más afectados en términos generales. Ahora, ¿cómo puede ser esa vuelta a la normalidad? Les decía, dado que vamos a ver todavía medidas restrictivas, creo que va a ser progresiva y creo que nuestras empresas tienen que preocuparse también o prepararse por si se produce algún tipo de recaída posterior. Creo que eso es algo para tomar en cuenta. Ya de por sí tenemos casi prácticamente un mes de aislamiento social obligatorio bajo cualquier programa de planeamiento. Que un mes nos digan que no operamos, eso ya ustedes saben, eso equivale más o menos a 8% si fuera del año, ¿no? O sea, de golpe, si fuera un mes cualquiera. El tema es que en el Perú no podemos, digamos, darnos el lujo incluso de tener extensiones de aislamiento social tan drásticos, por lo que les mencionaba de la informalidad, ¿no? Entonces, extender por más tiempo este apagón económico puede costarnos un daño muy importante sobre la economía, y ese es, creo, el riesgo, porque
nadie quiere un tipo de estallido social derivado de una crisis económica vinculada a los segmentos informales, los segmentos emprendedores, ¿no? Ahora, les decía que las medidas probablemente se van a extender un tiempo más, entonces creo que para los temas de oficina debemos prepararnos para manejar esquemas de aforos reducidos en nuestros centros de trabajo por buen tiempo, por varios meses. O sea, probablemente sea por normas directas que dicte el gobierno o por decisiones de las empresas con las que trabajemos. Creo que tenemos que prepararnos para eso. Prohibición de eventos masivos, sin duda. El tema del cierre de fronteras y particularmente el espacio aéreo creo que va a ser algo que también va a demorar y se va a ir levantando gradualmente con los países con los cuales ya comience a normalizarse la situación. Ahora, yo les mencionaba de que el país está preparado desde el lado de capacidad fiscal para poder atender, que tiene los recursos para hacerlo. Creemos en apoyo que el gobierno podría comprometer hasta el 3% de los recursos. Si las cosas se van complicando más, creemos que está ya hoy día preparado para hacerlo. No digo que más puntos no los pueda hacer, pero creo que 3 puntos es lo que va a comprometer con las medidas que se pueden venir en el corto plazo. O sea, creo que eso es algo que es importante porque sin duda no se va a poder atenuar estos impactos negativos en todo caso. ¿Qué más les diría que tenemos que tener mucho cuidado a pesar de que el gobierno pueda tomar algunas medidas específicas para atender algunos sectores? Algo clave va a ser esta coordinación muy fina entre el sector público, particularmente el sistema financiero, ¿sí? Y el sector privado, el sector privado, particularmente el sistema financiero, aquí yo diría básicamente es el MEF, ¿sí? El MEF con el sistema financiero para evitar cortes en la cadena de pagos. Eso es algo que no podemos darnos el lujo, ¿sí? Cortes en la cadena de pagos. Esto tiene que ser crítico. Si estamos nosotros acá, tenemos proveedores, tenemos clientes. ¿Qué es lo que sucede en episodios de este tipo? Todos queremos cuidar la caja, ¿verdad? Todos queremos estar preparados para un problema de liquidez que no se traduzca eso en un problema de solvencia en muy poco tiempo. Y el problema cuando se ocurren estas cosas es que todos se preocupan por las cajas y entonces se producen estas tensiones aquí. Esas tensiones que son las que generan al final los incrementos de mora y que afectan, digamos, de manera generalizada al final a una economía. El gobierno, desde lo que hemos visto, está, como les decía, trabajando de manera clara aquí. Creo que va a haber novedades importantes más allá de estos anuncios iniciales, lo que pueda darse, por ejemplo, en términos del Banco Central, con estas garantías que puede establecer para nuevos préstamos, que está en negociación, creo que va a ser muy importante. A ver, hace muchos años que el Perú no tenía un shock de esta magnitud, tan duro, tan duro. Esto que ven aquí a la derecha es el PBI peruano desde el año 1970 hasta el año 2019. Miren la última vez que Perú cayó fuertemente. Esto fue un niño en el año 83 y esto fue la crisis de la hiperinflación del año 90. En el año 2020, en algún punto de esta barra que estoy dibujando, vamos a estar. En algún punto de esa barra. O sea, lo que les estoy diciendo que es un shock fuerte, muy fuerte realmente. Y lo otro es que Perú parte de una tasa más baja, porque recordarán en la crisis del 2008-9, que nos recuperamos rápidamente, Perú crecía a 9%. Ese shock fue muy duro, nos costó 8 puntos porcentuales y al final terminamos creciendo 1%. De ritmo de 9 pasamos a crecer 1. Pues bien, nuestra proyección actualmente para la economía peruana para este año 2020 en apoyo consultoría es esta tasa. Acá lo he redondeado, pero es esta nuestra tasa, menos 4.5% de caída en el PBI para este año. Caída prácticamente en todos los frentes. No hay frente que se pueda librar, creo, en este momento por este golpe. La inversión, particularmente la inversión privada, va a sufrir más. Una caída de casi 16%. Ese es el golpe, creo, que refleja esta situación. ¿Por qué menos 4.5
y no más de repente, alguno me dirá. Yo les contaba que la crisis financiera global nos pasó de 9% a 1% de crecimiento. Es decir, nos costó 8 puntos porcentuales. Esta crisis es más fuerte que esta. O sea, esta crisis nos puede restar entre 10 puntos porcentuales a 11 puntos porcentuales, ¿sí? Mucho más fuerte que la crisis de 2008-2009. Yo les decía que Perú creció el año pasado a 2 y este año empezábamos el año creciendo a 3. Entonces, con este peso, Perú podría contraerse entre 7 y a 8%. ¿Por qué esta no es nuestra proyección? Porque estamos considerando que el gobierno efectivamente invierte, gasta estos 3 puntos porcentuales en alivio, netean esto y llevan la tasa a menos 4.5. Es decir, menos mala, ¿sí? A que es horrible, menos 7, menos 8 es menos mala, pero es por la acción de estas medidas de alivio que de alguna manera mitigan ese impacto. Esa es más o menos la esencia de la proyección. En el caso del sector construcción, que es muy amplio, va más allá del mercado inmobiliario, que seguramente es un tema que podemos conversar en otra ocasión, en otro webinar que coordinemos con David, ¿no? Pero en el caso del PBI construcción de manera agregada, estamos hablando de una contracción del 10%, debido justo a lo que les contaba, una inversión privada cayendo menos 16%, ¿no? Entonces, ese es el mayor efecto en conjunto y le afecta pues a un sector que ya tenía problemas, ¿no? Sobre todo por lo que está vinculado con la infraestructura, los casos de corrupción, grandes proyectos trabados, deficiente gestión pública, ese tipo de problemática, ¿no? Probablemente vamos a ver, si es que las medidas no los ayudan, a proveedores de materiales y maquinaria también con algunos problemas operativos serios para poder volver a arrancar la máquina. Eso es algo que hay que tener bastante cuidado. Y planes de inversión no crítica que pueden entrar en stand-by. O sea, me imagino directorios discutiendo qué podemos parar hoy para cuidar la caja, lo que no sea esencial, vamos a ir a un ritmo más bajo en todo caso, ¿no? Entonces, creo que ese es el riesgo. Porque al final las empresas creo van a estar en este modo, liquidez, 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 preservar el cash en general, ver cómo se puedan renegociar líneas de crédito con el sistema financiero que no se estaban usando, no renovación de contratos de personal, creo que va a ser un tema particularmente con lo que es empleo a plazo fijo, congelamiento de contrataciones y el tema de reducción de la inversión no crítica que les mencionaba anteriormente, ¿no? Y seguramente también recortes de costos, renegociaciones con proveedores y optimización de personal en algunas industrias, que son medidas que recordemos se usaron en el 2008-2009, ¿no? Recordarán ustedes cuando pegó fuerte la crisis o en la última crisis minera de precios entre 2015 y 2016. Finalmente, ¿qué les digo? ¿Cómo puedo terminar esto? ¿Qué es tan duro realmente? Creo que estamos ante la mayor crisis global y local para nuestra generación. Yo pensé que en mi vida profesional ya había visto lo peor. Parece que no soy tan viejo todavía. Vi crisis.com, crisis política, crisis, la del 2008-9, terrible, pero esto es algo que excede hoy por hoy estas cosas. Hay un tema que nosotros desconocemos totalmente. Epidemiólogos no somos. Especialistas en temas de mutación, de virus y estas cosas. He leído tantas cosas en estos días de cuarentena, seguramente ustedes también, y uno lee que pueden haber algunas condiciones que mitiguen esto de repente antes de tiempo. Ojalá que eso ocurra realmente o que los temas de los test de pruebas puedan de alguna manera irse adelantando, quizás las vacunas también puedan adelantarse y no, como nos están contando, que puede tomar de un año, año y medio todavía el desarrollo efectivo. Ojalá, porque si no estamos ante una situación complicada en términos generales, la verdad, y en el caso peruano de manera particular, algo que llega pre-año electoral, ¿no? Entonces lo que uno no quiere es que esto pueda servir como caldo de cultivo a una situación más inestable desde el lado de la política. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes, a ver si aprendí lo que me dijo acá
Me explicó David. Si entendí bien, tengo que entrar por acá donde dice chat y leer acá algunas de las preguntas que me están haciendo ustedes. A ver. A ver. Javier pregunta, ¿cuánto puede afectarse nuestra industria inmobiliaria? Entendiendo que nuestros fundamentos macroeconómicos son los más sólidos en la región a nivel de solidez monetaria, bajo déficit fiscal, bajo endeudamiento en deuda y baja inflación. Efectivamente, mira Javier, creo que algo que entiendo que el gobierno esté evaluando, y no con poca probabilidad de que se ejecute, sino que puede darse de manera importante, es el plan para después, porque estas son medidas de alivio, y donde el sector puede ser muy útil es en lo que viene luego, en las medidas de reactivación. Y en esas medidas de reactivación creo que el sector inmobiliario ya le enseñó al país que el desarrollo y fomento de la vivienda social puede ser muy fuerte. Así que un incremento en los bonos, en los subsidios por los esquemas de vivienda social y de repente elevar esos márgenes puede permitir, creo, contribuir de manera importante en esa reactivación. Yo esperaría que en esa siguiente etapa el sector inmobiliario a través de los programas de vivienda social pueda ser un actor importante. No sé si así contesté tu pregunta. Juan Pablo pregunta, veo que las tasas de tasas hipotecarias esta semana están altas, por encima de enero-febrero, y esto a pesar de que las tasas de referencia del BCR y la FED están en el piso. ¿A qué se debería esta subida? Pura evaluación de riesgo en los bancos. Volatilidad en este momento, efectivamente. Siempre que ocurren estos sucesos hay volatilidad, o sea, porque uno podría pensar, me imagino que tu pregunta va por el lado de intuitivamente si el mundo, ¿no? Si Estados Unidos está puesto su tasa de interés en el piso, si está dando programas de estímulo, es decir, dinero fuerte, eso debería rápidamente, uno podría pensar teóricamente que se canaliza los mercados y uno puede acceder a créditos a un costo muy competitivo. Digamos que eso es lo que la teoría nos debe decir. Pero pero en momentos de ajuste, en los momentos en los que están con la situación de a ver qué hago, todavía toma tiempo prepararse para eso, pero creo que podría ser algo que en la medida en la que en la situación se estabilice pueda mejorar. Jorge Zapata pregunta, ¿por qué crees que el gobierno va a implementar un plan contracíclico con solo 3% del PBI? A ver, me explico. Decía que actualmente, digamos, si uno suma todo eso, estamos llegando casi 1.7%, aunque no todo, como les decía, es plata del Estado. Está usando los fondos de la CTS, ¿no? Está usando la AFP, que no es su plata, ¿no? Que no es su plata. Realmente lo que está comprometiendo de la suya es un poco menos todavía, por ahora, 1.2 más o menos. Cuando yo me refiero a 3%, me refiero a lo que puede comprometer de los recursos fiscales. Entonces, eso más otras medidas complementarias que están relacionadas con lo que les decía del Banco Central, puede efectivamente, sumando todo, ser un porcentaje del PIB mucho más alto. Creo que eso es algo que... Y también está sucediendo en los otros países. ¿Ah? Cuando uno desagrega, por ejemplo, los fondos de Piñera, lean bien ahí la letra chica, hay muchas cosas que no es que sea plata del Estado. O sea, está incorporando también otros factores ahí. Uy, se me saltaron las preguntas aquí. A ver. Tipo de cambio, ¿qué ha pasado y ha bajado? Sí, lo que les decía, mucha liquidez, o sea, el programa de estímulo de Trump ha sido agresivo, ¿no? O sea, recuerden que está en campaña política, y a él lo tomó esto en un modo negacionista respecto de la crisis del virus, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él decía, no pasa nada, no pasa nada, hasta que ya hoy día Estados Unidos tiene 100.000 casos, al menos según lo que vi antes de empezar la reunión. Entonces, eso está tratando de reaccionar para que no se le vaya el control y el favoritismo en las elecciones. Y eso ayuda a nuestro tipo de cambio. ¿Qué más tengo por aquí? David pregunta, tomando en cuenta la relación comercial con Estados Unidos y China, ¿cuáles son las provisiones de esos países y su impacto en el Perú? Negativas. O sea, China estancado, un crecimiento muy, muy pobre, alrededor del 1%, un poco más, y Estados Unidos es el país que tiene mayor riesgo de las grandes economías de tener un ajuste ya en la tasa de crecimiento más negativa, ¿no? O sea, estamos hablando ya de un -2.
Línea de créditos, 2 años de bajos intereses, línea de crédito blando, de COFIDE por un sector intensivo de mano de obra. Creo que está en línea un poco con lo que decía, que el sector es uno de los que más puede ayudar para dinamizar en términos del desarrollo de vivienda social. Yo creo que sí. O sea, si el gobierno no termina luego del proceso de alivio, de lucha para poder atender esta crisis inmediata, no mira un sector como vivienda social, para el sector inmobiliario, para poder reimpulsar la economía, creo está perdiendo uno de los que más rápido puede terminar ayudando a que esto cambie. Porque ustedes han visto las demoras que pueden haber para otro tipo de inversión pública, por ejemplo, directa, ¿no? O sea, el Estado peruano tiene un problema de diseño que hasta comprar un patrullero toma demasiado tiempo, ¿no? Bien, creo que eso es. Ya no veo más, a menos que... sí, creo que eso vi todo. David, te voy a hacer el pase aquí, creo, para si hay alguna cuestión adicional aquí. Listo. David, ya puedes hablar ahí. Bueno, Víctor, muchísimas gracias nuevamente por tan importante explicación de la situación económica, ¿no? Y el impacto terrible que está generando esta crisis, ¿no?, de salud en el mundo, ¿no? La verdad que estamos experimentando un tema totalmente histórico. Gracias nuevamente y le agradecemos también a todos los socios. Hemos tenido más de 120 participantes en esta oportunidad. Le damos un fuerte abrazo, cuídense a ustedes y a sus familiares. Gracias, Víctor, nuevamente. Hasta pronto.